Señor, te damos gracias, Señor, por estar aquí unidos, Señor, en tu presencia, Señor. Antes de oír la palabra, Señor, alista nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para escuchar esa linda palabra, Señor. Usa al pastor, Señor, hoy en el servicio, Señor. A los que no están aquí, Señor, que no pudieron venir, Señor, que estés con Dios también, Señor. Los que estamos aquí, Señor, también, Señor, igual. Es que tenemos problemas, Señor, o confusión de cosas, Señor, que no podemos solucionar, Señor. Nosotros, Señor, estás tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en el día, los días que pasan, Señor, difíciles, Señor. Que tú seas la luz, Señor, en esa oscuridad de nuestro corazón, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Fuerte es nuestro Dios.
cada día, Señor. Los momentos difíciles y los momentos que estamos contentos, tenemos de dar alegría, Señor, y darte gracias, Señor, y saber que tú estás con nosotros en esos tiempos, Señor, y saber que nunca nos dejarás, Señor, y saber que vas a regresar, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Otra vez te pido por el pastor, Señor, a cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y los que no están aquí, Señor, también, Señor, a los que nos miran por las redes sociales, Señor, también, Señor, que escuchen tu palabra, que tu palabra entre en los oídos y los corazones de esas personas que no te conocen, Señor. Te pedimos todo en tu nombre, Señor. Amén. Si pueden tomar este momento, hermano, de hacer el saludo de paz, por favor. Buenos días a todos, una vez más, bienvenidos. Estamos experimentando un cambio de tiempo, ¿verdad? No solo se está poniendo, no sé si ya estamos empezando el otoño, ¿no? Y se siente, yo me vine todavía muy de verano, pero traje mi chamarra. Bueno, quiero darle las gracias por venir aquí y tener este privilegio de poder alabar al Señor de esta manera y poder estudiar su palabra. Voy a pedirles que levante su mano si alguno de ustedes necesita una Biblia, para que alguien le pueda prestar una Biblia. Estamos en 1 de Juan, capítulo 3. Alguien le va a traer una Biblia. Mantenga su mano levantada y alguien le trae una Biblia. Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Y hablando de tiempo, también empezando se me hace que el primer fin de semana de noviembre se cambia la hora, ¿verdad? Creo que se retrasa, ¿no? Daremos más información el siguiente domingo en el boletín, para que en esta mañana no lo pusimos, pero el siguiente domingo tendremos más información del cambio de la hora para que se preparen. Y el título del mensaje, el texto de esta mañana, que se encuentra en 1 de Juan, capítulo 3, es: amémonos unos a otros. Ese es el mensaje que Juan nos da en este texto de esta mañana. Así es que, sin más, vayamos al versículo 11. Quiero levantarlo en realidad en el versículo 10 hasta el 18 y después oramos una vez más. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los hermanos. Bueno, fuerte. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho
y de verdad. Pausemos ahí. Vamos a orar nada más. Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias te damos, nuestro Padre Celestial, por este privilegio de ser llamados de tu familia, hijos e hijas tuyas, por la gracia y la misericordia tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en esta mañana al Señor, al estar aquí ante tu presencia, rogamos que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus, Señor, para ahora recibir de tu palabra. Padre, que tú toques a cada uno de nosotros a conforme tu espíritu, Señor, nos da. Y que recibamos, Señor, que estemos dispuestos a recibir de ti. Señor, te encomendamos a ti este tiempo, este servicio, Señor, esta hora, esta porción de la palabra, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo ahora, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amémonos unos a otros. Había una pareja que estaban casados y por las tardes ellos solían sentarse en frente de su casa, en el porche de frente de su casa. Y en una tarde, cuando vieron venir al vecino, vieron llegar al vecino que salió de su auto y llevaba un ramo de flores y empezó a caminar hacia la puerta principal de su casa. Cuando estaba a mitad de camino, su esposa abrió la puerta y salió corriendo a su encuentro. Él le entregó las flores y la tomó en sus brazos y le dio un gran beso. Ahí mismo, en el camino para su auto, decimos en el driveway, decimos aquí, ¿verdad? Para la entrada de su casa, ahí mismo le dio el beso y le entregó las flores. Y la pareja que estaba en el porche de su casa, sentados enfrente, viéndolos, la mujer vio a su esposo, y ya se imaginan, y le dijo, ¿que tú no puedes hacer esto? El hombre miró a su esposa y él dijo que no podía hacer eso. Ella, molesta ahora, su esposa le exigió, ¿por qué no? ¿Por qué es que él no podía hacer lo mismo? Y él la miró por un instante y dijo, oh Dios mío, mujer, yo apenas conozco a la vecina de enfrente. Pensando, ¿cómo voy a encajar esta broma con mi estudio de esta mañana? Porque es el amor, no de hombre a mujer, pero es el amor. El mensaje en todo el capítulo 3 es del amor de Dios en diferentes formas. Dice que Dios es luz y Dios es amor. Creo que no hay un libro más revelante y práctico que la Biblia. Jesucristo y la salvación que da es la diferencia entre si seremos personas vengativas o personas de amor y personas que perdonamos a otros, que es de lo que vamos a estar tratando esta mañana. En el mensaje anterior, Juan nos decía que
el cristiano se caracteriza por la justicia y la libertad del pecado. Y aquí en estos versículos del 11 al 18 dice que los cristianos se caracterizan por el amor mutuo entre la familia de Dios. Aunque se caracterizan por este amor mutuo, aún sigue siendo necesario instar, hablar a los cristianos a cómo amarse unos a otros. Lo era cierto en los tiempos de Juan y sigue siendo cierto hoy en día. Necesitamos ser recordados y hablar de estas cosas. Así es que nuestro texto de esta mañana continúa hablando de este gran tema del amor que Juan ya ha estado hablando bastante, y como hijos de Dios que hablamos la semana pasada que debemos de ser, de amar primeramente a Dios y luego los unos a los otros. Yo me imagino que no es de extrañar que Juan se sintiera así, de esta manera, impresionado y llamado a enfatizar el amor a los creyentes. A él le tocó la bendición de caminar con el Señor. Él estudió con el Señor, es decir, fue enseñado personalmente con el Señor Jesús. Él vio su vida y su ministerio. Y él vio a primera mano claramente el amor que Jesús expresó hacia los demás. ¿Sabe que Jesús, nuestro Señor, es el gran ejemplo de amor que cada uno de nosotros debe de imitar? El Señor no solo habló de amor, Él ejemplificó, por decirlo así, el amor. Lo hizo grande. Por ejemplo, poniéndose Él como ejemplo. Él, es decir, el Señor Jesús, fue movido a compasión al presenciar las grandes multitudes de personas que estaban esparciadas como ovejas sin pastor. Él sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, animó a la gente solitaria y se entregó a sí mismo en la cruz por nuestros pecados. Él dio su vida para que podamos tener vida eterna y tenerla en abundancia. Y así, a conforme seguimos el gran ejemplo del Señor Jesús, necesitamos poner atención a estas palabras de Juan en las Escrituras. También debemos de estar dispuestos a poner nuestro amor en acción. Hay que ponerle pies a este amor que Dios nos llama a amar. Porque creo que es fácil de hablar de amor, ¿no? Es muy fácil de hacerlo. Y es fácil expresar preocupación por las necesidades que están muy relevantes en nuestros días. Pero es algo muy diferente, muy distinto, el ser movido a actuar.
Nuestro amor no debe de limitarse solo a la conversación, en palabras. Nuestro amor debe de obligarnos a actuar. Tenemos unos momentos para considerar estos desafíos de los que habla Juan mientras meditamos cómo poner nuestro amor en acción. Esa fue mi introducción, bastante larga, ¿verdad? Pero aquí la exhortación del amor es de amarnos unos a otros. Y dice ahí en el versículo 11 al 13, dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Este es un mensaje oportuno. Es una exhortación a amarse unos a otros. Y él dice ahí en el versículo 11 que habéis oído desde el principio, no es algo nuevo, que nos amemos unos a otros, ¿verdad? Es más, yo creo que Juan no nos está compartiendo un mensaje que no hemos escuchado anteriormente. Me encanta cómo empieza este capítulo 3 y dice en el versículo 1: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero lo que me gusta ahí es el asombro de Juan. Compartía la semana pasada que había transcurrido aproximadamente unos 60 años de que él había andado con el Señor Jesucristo. Y él continuaba, él se asombraba de ese amor de Dios, ese celo por el Señor. Y aquí él habla de este amor que desde un principio se nos había hablado, que se nos dice en el Evangelio al comienzo de su relación con el Señor Jesús. Desde un principio el cristiano es animado a amarse uno a otro. ¿Sabe que esto es esencial para la fe cristiana? Usted y yo no podemos servir a Dios y agradarle a Él apartados de su amor, si no tenemos amor. No podemos servirle a Él. Amar a los demás de la manera que la Biblia nos dice debe de estar acompañado de la salvación. Para poder amar de esta manera debe de ser salvo. Y sabe que este mensaje sigue siendo bueno. Como lo decía, es oportuno, es fiel, es necesario para nuestros días también. Yo me imagino que la mayoría de nosotros podemos amar. Y en nuestros días de autocomplacencia, de intolerancia, ciertamente se necesita el amor. Nunca vamos a ser más que nuestro Señor, o nunca podemos identificarnos más con nuestro Señor como cuando amamos a los demás. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, el Señor Jesucristo hablando y el apóstol Juan escribiendo en este Evangelio de Juan dice: un mandamiento
nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ese es el llamado. Le dijo a sus discípulos. Ustedes sabían que Judas estaba ahí. Pero somos llamados a amarnos unos a otros. Versículo 12 dice ahí que no como Caín, que era del más lindo y mató a su hermano. Dice cómo nos da el lado positivo y el lado negativo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Así que el amor, y ese mensaje de amor no era nuevo para la generación de Juan. No era una doctrina nueva que Jesús se llenó mientras caminaba entre los hombres, sino que Él vino a llenar la ley y los 10 mandamientos. Los llenó en 2. Amarás a tu Dios, ¿verdad? Con todo tu corazón, con tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan los 10 mandamientos? No te harás imágenes, ¿verdad? No te harás ídolos y todas esas cosas. Y luego los demás hablan del prójimo. No codiciarás sus cosas, no codiciarás a su mujer, no lo robarás, ¿verdad? No lo matarás. Y de allí se resume el segundo mandamiento. Pero Juan nos recuerda a Caín. Y hace una gran pregunta ahí en el versículo 12. ¿Y por qué causa le mató Caín a Abel? Y dice ahí, porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Voltearía junto conmigo a Génesis capítulo 4. En el versículo 3 dice, hablando aquí de esta familia. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Recuerda este versículo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En otras palabras, ¿por qué te enojas tanto? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. 2 hermanos ofrendando. Uno trajo de los frutos de la tierra y el otro de las ovejas o del ganado. Algunos pensarán que quizás porque digo, pues es que los animales son mejores para los sacrificios que la semilla o que la fruta traerle al Señor. No. Les dije que se fijaran en el versículo 3. Caín agarró de los frutos de la tierra y Abel de lo mejor del rebaño. Ahí está la diferencia. Agarra lo que quieras de ahí y dáselo. No, Caín dijo, no, yo voy a dar de lo mejor. Caín pudo haber hecho eso, dar de lo mejor. Abel sí lo hizo. Pero solo dio. Es como cuando da uno de esta manera. No va a poder. Pero dice ahí que Caín mató a Abel en un momento de enojo
de ira, de coraje. La diferencia ahí es que Abel mostraba su amor, mientras Caín reveló el odio que estaba allá dentro de su corazón. Abel reveló su amor al darle lo mejor a Dios. ¿Sabe que vemos ahí que Caín despreció a su hermano porque el sacrificio de Abel fue aceptado a los ojos de Dios y el suyo no? ¿Por qué a él sí? ¿Y por qué a mí no? Celos, envidias. Su corazón ya estaba mal ahí. Porque no estaba bien con Dios. Su amor hacia Dios no era genuino. Él sabía que tenía que ofrendar. Y Abel lo hacía de corazón. ¿Sabe que nuestro corazón, el corazón de cada uno de nosotros, se revela con el tiempo? Quizás no luego, pero con el tiempo se revela. Lo que poseemos dentro de nuestros corazones eventualmente se va a revelar a través de nuestras acciones. Uno podría conocer el amor de Dios y puede comprender lo que Dios espera de nosotros, y sin embargo se niega a amar. El amor genuino no se puede fabricar ni imitar. O está presente dentro de nuestros corazones o no. No podemos ofrecer o no podemos hacer o ofrecer lo que no poseemos. El versículo 13 cambia un poquito y dice: hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Por supuesto que Juan no quería que ellos ignoraran lo que el mundo, ¿verdad? Los males de aquellos días. Y lo que pasa es esto: cuando una persona se convierte al amor, se convierte a Cristo, el amor de Cristo llena su corazón. Ahora estamos obligados a mostrar ese tipo de amor porque le pertenecemos a Él. ¿Y sabe qué? No todos van a apreciar nuestro amor. Es más, algunos nos van a odiar porque tenemos una relación con Cristo. ¿Podemos mostrar amor a todos los que conocemos? Pero eso no significa necesariamente que nuestro amor sea recibido o apreciado, pero debemos de amarlos de todas maneras. Y esto no debe ser una sorpresa para ninguno de nosotros. Mire el amor de Jesús. Él mostró, compartió amor con todos los que Él conoció, los que vinieron en su camino. Y el amor que Él tenía por la gente lo movió a actuar, a hacer algo. Pero no todos recibieron ese amor de Él. Muchos le odiaron a pesar de que Él los amó. Si nuestro Señor
fue aborrecido cuando Él amó, nosotros también no debemos esperar que todos nos amen. Es más, de la misma manera tenemos que esperar oposición y odio del mundo. El Señor dijo que en este mundo tendríamos tribulación. Pero sabe que todo esto, en comparación con la vida eterna, no hay comparación. Amén. Este es un tiempo corto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, una vez más, el apóstol Juan dice así en el versículo 19: si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, escrito por Juan. Versículos 14, 15 dice aquí en nuestro texto: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Este es un carácter ya interno. Pues sabemos que hemos pasado de muerte a vida y que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en la muerte. Un árbol, por supuesto, que se conoce por su fruto. Y el que nace de nuevo en Cristo, inevitablemente tendrá amor por sus hermanos. Si hay una verdadera conversión, no podemos evitarlo. El amor fluye naturalmente del corazón de un creyente. Juan aquí nos da a entender que esta es una marca. El amor nos marca como una marca genuina de salvación que uno posee. Así es que los que aman a Cristo amarán a los demás. Y ese amor, como les decía anteriormente, no puede ser correspondido en muchas ocasiones, pero no obstante deberemos hacerlo, no importa. Así es como el amor que mostrado a los demás es una indicación de la salvación. Les decía que hay un lado positivo y un lado negativo. La ausencia del amor hacia los demás es un indicador de que le falta la salvación. Si uno no puede amar a su hermano, continúa morando en las tinieblas, es decir, en la muerte espiritual. ¿Sabe que el amar a los demás no quiere decir que tenemos que amar sus acciones? Las acciones de otros o el pecado de otros. Amar a otro, eso no quiere decir que está de acuerdo, ni amar su pecado o sus acciones malas. Uno puede amar a otra persona que no conoce a Dios, lo ama tanto y quiere compartir con él. El amor es acción, el amor no es hacer el mal, sino hacer el bien. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Les decía que también aquí hay versículos muy fuertes. Aquí, en este versículo, el apóstol Juan trata exclusivamente con aquellos que no aman a su hermano. Aquellos que poseen un odio genuino en lugar de amor.
Sabe que esta palabra es muy fuerte, pero es la verdad. ¿Sería posible que alguien en la iglesia pudiera odiarlo a uno? Es posible, muy posible. Cuidado con esas cosas. Le digo que uno mismo debe mirarse al espejo. Eso es lo que tiene la palabra de Dios, que nos confronta y nos hace ver nuestras faltas. Si no queremos vernos, ese ya es asunto de nosotros. Aquellos que odian, de acuerdo a la palabra de Dios, aquí son vistos como asesinos ante los ojos de Dios. Poseer odio por otro es equivalente a matarlo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús también dijo que el mirar con lujuria, con codicia a una mujer casada es cometer como el adulterio? Porque ella pecó en su mente. Este es las reglas, el estándar que Dios pone. La única seguridad que tenemos contra el odio es el amor, obviamente. Y así como todo aquel que no ama es potencialmente un odiador. Y por lo tal, potencialmente un asesino también. ¿Sabe que nos dice que este odiador es como un asesino que mata, que destruye a su hermano? Miren lo que pasó con Caín y Abel. Por celos, por coraje, por odio, por ira. ¿Sabe qué? No podemos pasar por alto la eterna consecuencia que trae el odio. Dentro de un corazón es como un cáncer que nos va acabando. Pienso personalmente que el odio es como el único que va a hacer daño es a uno mismo. Así es que aquellos que odian son culpables de asesinato. Es más, dice ahí Juan que no tienen la vida eterna en ellos, morando en ellos. Es decir, no tienen al Señor en ellos, en su corazón. Ellos nunca han experimentado este nuevo nacimiento espiritual que Cristo ofrece a toda aquella persona que cree en Él y viene a Él por fe y se arrepiente de sus pecados y lo acepta como su Señor y su Salvador. ¿Sabe que el odio que traemos por naturaleza el odio no fue reemplazado por el amor de Cristo? Lo que pasa es que no teníamos el amor de Cristo. Es el amor de Cristo que quita ese odio de nuestros corazones. Amén. Otra cosa también que podemos decir, el amor y el odio no pueden habitar el mismo corazón. Aquellos que nunca reciben el amor, ellos
disipan su odio o dan su odio y no heredarán la vida eterna. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca de las obras de la carne en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Les dará unas cuantas: envidias, homicidios, borracheras, un momento, borracheras, orgías y cosas semejantes, de las cuales os digo antes, como también los he dicho en otro tiempo, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo. En Apocalipsis capítulo 21 también Juan escribió este libro dado por el Espíritu Santo. En el capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Incrédulos. ¿Qué es el pecado que Dios no puede perdonar? Es obvio, ¿verdad? La incredulidad. Porque no cree. Y la palabra de Dios nos dice que para agradar a Dios, uno tiene que acercarse a Él por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Interesante cosas que pone aquí la palabra de Dios, no solo el apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también habló de estas cosas. Fuertes, fuertes, fuertes. Versículos 16, 17 y 18. De nuevo a nuestro texto de Juan 3. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, aquí está lo práctico. Les digo que no hay otro libro en el mundo más práctico que la Biblia. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Me salté el 16, ¿verdad? En esto hemos conocido el amor que Él puso en su vida por nosotros, que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por los demás. No por nada lo salté, es un versículo bastante fuerte, ¿no? Pero esto es lo que dice la palabra de Dios. Difícil de hacer, por supuesto que sí, pero es lo que dice y luego nos da lo práctico. Y ahí en esta parte el apóstol Juan llama la atención del creyente cómo tenemos que amar. Y da un ejemplo divino en el versículo 16, en la primera porción de ese versículo. En esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros. Que Él dio su vida por nosotros. Si alguna vez se pregunta usted, ¿cómo es el verdadero amor? No busque mucho. El verdadero amor es Jesús. Es Cristo Jesús. Él es el amor. Y Él vino a esta tierra siendo Dios, vino en la carne.
Él también habitó en un cuerpo como nosotros y sin embargo, Él mantuvo esa misma esencia de ser Dios. El que creó todo lo que vemos y conocemos, incluida toda la humanidad, el Señor que habitaba los reinos de la gloria, adorado por los ángeles, el que era perfecto, justo, dio su vida en la cruz por paga de nuestro pecado, porque nos ama. Este Dios del universo, tan personal. Por eso es que es necesario tener una relación personal con Él, no una religión. Cuando hablamos del nuevo nacimiento espiritual, el Señor Jesucristo lo explicó muy bien en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Es decir, nacer espiritualmente. Cuando una persona viene a los pies de Dios, se arrepiente de sus pecados y cree en a lo que Él vino, lo que ha hecho por usted, y lo recibe en su corazón y lo invita a usted a su vida, ese es el nacimiento espiritual. Y es ahí, no importa la edad que usted tenga, en ese momento es un bebé en Cristo Jesús, espiritualmente hablando. Y sin ese nacimiento no puede una persona entrar al reino de los cielos. Yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe que ese es el amor que Dios ha tenido por la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna? Ese es el desafío de nuestros corazones en esta mañana. Pero sabe que en muchas ocasiones nuestro amor se ve afectado por circunstancias, por emociones. Tenemos esa tendencia a enojarnos, a guardar rencor. Y también rechazamos un esfuerzo para tratar de olvidar el dolor que otros nos han causado a nosotros. Y muchas veces llevamos esos sentimientos bajo la manga, por decirlo así. Están ahí, escondidos. Todo lo que necesita es que a alguien le dé un roce. Y sale. Ese no es el tipo de amor que Cristo posee o que Él mostró a la gente, a la humanidad. Debemos de perdonarnos, tan difícil que es. Yo estoy seguro que ninguno de nosotros ha soportado el sufrimiento y la vergüenza que Él sufrió. Nadie de nosotros ha pasado. Quizás hemos pasado por cosas difíciles, pero nada como Él. Sin embargo, Él nos amó tanto al punto de dar su vida por nosotros. Y ese es el ejemplo que necesitamos seguir. Es un ejemplo divino, es de amar a los demás. Esa es la meta, esa es la guía que Dios pide de nosotros, que amemos a los demás como Él nos amó. Es bien difícil, imposible sin Dios. Sin Él no podemos amar de esa manera. Y debemos de amarlos a pesar de las circunstancias. Oh, wow, digo yo, qué difícil, ¿eh? Debemos de dar nuestras vidas por los hermanos.
Yo creo que esto es algo muy duro, muy difícil para nosotros poderlo recibir. Pero esto revela esa expectativa divina que Dios tiene con nosotros, de nosotros. ¿Cómo necesitamos seguir su ejemplo, verdad? Amar a los demás. Y cuando usted mire el amor de Cristo como nuestro ejemplo, eso nos debe de inspirar a amar a otros como Él nos amó. Debemos estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para amarnos unos a otros. Y a veces toma sacrificios. Necesarios los sacrificios que debemos de hacer para demostrar nuestro amor por los demás. Debemos estar dispuestos a amar como Cristo nos amó. Muchas veces nos preguntamos ¿por qué es que nuestras iglesias han disminuido su asistencia en estos últimos años? ¿Por qué será que cuando a la gente se les invita al servicio no se presenta? Yo creo que hay muchas cosas, hay muchos factores que están involucrados con esta declive o con esta decadencia de la asistencia a la iglesia. Pero necesitamos ver más allá del espejo más cercano para conocer cuál es la razón. Permítame preguntarnos, ¿qué tipo de amor expresamos en nuestros días? ¿Compartimos el amor de Cristo con los demás y ven ellos algo en nosotros que ellos desearían? Debemos estar dispuestos a amar de esa manera, sin límites. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Aquí está el examen decisivo. Si pasamos la prueba. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? En una ocasión, una persona fue con un pastor y el pastor le preguntó que si ella conocía del amor de Cristo. Oh, sí, conozco el amor de Cristo. Dice, ¿y tú crees que la gente en África conoce el amor de Cristo? ¿Tú crees que la gente en India conoce del amor de Cristo? Dijo ella, no. Una mujer muy intelectual. El problema de ellos son unos tontos. Creen en cosas que no deberían de creer. ¿Por qué creen en esas cosas? Pero Dios nos llama a amarnos. Precisamente en este fin de semana de regreso están unos hermanos en México que van a ministrar ahí. Hay muchas maneras de amar prácticamente. No solo ir físicamente, orar por ellos, contribuir quizás a las misiones. Eso es amar de verdad en acción. Pero aquí dice, ver el que tiene bienes de este mundo y ver a su hermano tener necesidad, dice, como les decía, esa mujer decía, pues ese es el problema de ellos, son unos tontos.
Pero dice que si cierra uno contra él su corazón, ¿cómo va a estar el amor de Dios en él? También esto es muy difícil de aceptar, ¿no? Una declaración muy fuerte, difícil de aceptar, pero nos revela una gran verdad. Este es el examen para el cristiano, el amor unos a los otros. Pregunta: ¿cómo podemos clamar que el amor de Cristo está en nosotros si negamos ayudar cuando está a nuestro alcance hacerlo? El poder ayudar. ¿Cómo pueden estar nuestros corazones bien con el Señor cuando vemos a otros sufriendo por necesidad y nosotros nos rehusamos a echarles la mano? ¿Cómo podemos sentirnos bien con nuestra relación con Cristo y sin embargo nos despreocupamos de las desesperadas necesidades espirituales de nuestros días? Lo que les decía, en otras partes del mundo. Nosotros tenemos las buenas nuevas, este evangelio tan glorioso. Es un privilegio servir a Dios. Es un privilegio ser hijo o hija de Dios. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio poder venir a sus atrios y alabarlo de la forma en que lo hemos hecho y vivir su palabra. ¿Y sabe qué? Hablando de este versículo 17, tenemos más recursos disponibles para nosotros que en cualquier otra generación. Y sin embargo, estamos contentos de servir a los servicios con poca o con ninguna preocupación por los demás. Mi oración es para que el Señor abra nuestros ojos. Estoy hablando de mí mismo, incluyéndome yo. Que Él nos permita ver a los demás como Él nos ve. Que nuestros corazones se llenen de compasión por aquellos que se encuentran en una necesidad tan desesperada. ¿Sabe que el Señor no ignoró? Cuando Él anduvo en esta tierra, Él no ignoró las necesidades de aquellos tiempos, de su época, y nosotros no debemos de ignorar las necesidades de nuestros tiempos, de nuestra época. Voy a cerrar con esto. Probablemente sería seguro decir que todos poseemos amor. Todos tenemos amor. Pero, pregunta, ¿agrada nuestro amor al Señor? Nuestro amor nos mueve a hacer algo, acción. ¿Estamos motivados para abordar las necesidades de nuestro día? ¿Estamos dispuestos a ser las manos, los pies y la voz de Jesús en un mundo necesitado? Uno puede conocer el amor de Cristo, pero permítame decirle que si nunca ha sido salvo, realmente no sabe lo que es el amor. Él es el gran ejemplo, el dador de amor, Él nos dio amor. Si usted nunca ha experimentado ese amor de salvación, búsquelo mientras Él
le esté hablando. Y el Señor está hablando a nosotros. Nos ama tanto que nos está buscando y nos ofrece su salvación. Él es el gran ejemplo. Y nos llama a sentarnos a su mesa y recibir de Él. Pero todo hombre y toda mujer debemos de venir arrodillados, es decir, humildemente, arrepentidos. No estoy hablando necesariamente arrodillados físicamente, sino con un corazón arrepentido, buscando su amor, su misericordia, y al ofrecerle lo que tenemos. Siempre he dicho que ¿qué trato? Todo por nada. Pero es tan fácil y tan difícil a la vez. Pablo dice, más que dice la palabra de Dios, que está tan cerca de tu corazón, que si crees en el Señor Jesús, que Dios lo levantó de los muertos y lo recibes, serás salvo. Le digo que es práctico. Jesús dice que es necesario volver a nacer, y el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículos 8 en adelante, ¿cómo hacerlo? Y es al venir a Él. Y sabe que no hay magia en estas cosas. No es que el pastor tiene una varita mágica o que tiene una recitación o una oración especial. No, es de corazón a corazón. Cuando una persona cree en Dios y se arrepiente y lo recibe. Yo le podría dar una idea más o menos cómo se recibe. Pero no es una recitación que tenga que hacerlo, es solamente así. Pero algo así. Padre Celestial, gracias. Gracias por hacerme ver mi gran necesidad de un Salvador. Padre, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que tú has mandado a tu Hijo para morir en la cruz por mí, personalmente, por mis pecados. Y ahora yo creo en ti. Perdóname. Te entrego mi vida. Recíbeme, Señor, y lléname de tu Espíritu Santo. Amén. Pero tiene que ser de corazón. Amén. Y yo no puedo ver corazón, y no es mi negocio. Mi negocio es solo decirle lo que dice la palabra de Dios. Solo Él puede ver el interior de una persona. Amén. Pero su exhortación y su palabra, para poder tener amor, necesitamos conocer al dador de la vida y del amor. Al dador no solo de la vida física, pero de la vida eterna. Y el Señor Jesús dijo que no hay otro camino, solo Él. Alguien le preguntó, Tomás, muéstranos al Padre, dijo. ¿Me miras a mí? Miras al Padre, dijo el Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí, es lo que dijo Él. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, se encuentra usted ahí. El que lo ama, el que le da la vida eterna, quiere usarlo. Quiere usarlo para amar a otros y mostrar el amor de Dios. Y Él dice que nos amemos unos a los otros. Y lo práctico nos dice cómo hacerlo. Amado hijo mío, pon tus pies espirituales a caminar y practicar
Esa es la palabra de Dios. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana por el amor que nos has mostrado, que nos has llamado hijos e hijas tuyas. Has mostrado tu amor al dar tu vida por nosotros. Has caminado con nosotros, Señor. Tú estás aquí presente por medio de tu Espíritu Santo. El Señor nos ha mostrado en tu palabra el amor de los hermanos unos hacia nosotros. Y la gran necesidad que tenemos de tener tu amor para poder amarlos de esta forma a nuestros hermanos, Señor. Señor, pedimos que tú, Señor, Señor, toques nuestros corazones. Que nos ayudes a meditar, Señor, y a poner en práctica tu palabra en nuestras vidas. Que podamos agradarte a ti primeramente y que otros puedan ver que tu amor está en nosotros. Padre, te encomendamos todas estas cosas, a ti te damos honra y gloria. Necesitamos de ti, necesitamos de tu amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Se pone de pie.